¿Cómo fue ese día, Pascal Beltrán del Río, que te dicen vas a dirigir el periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional, que hoy cumple 105 años? ¿Cómo fue ese momento? Porque tú siendo periodista, de repente recibir esa noticia, a mí me parece que es, no sé si reírme, llorar o encomendarme. No sé, ¿qué recuerdas? Gracias, Fer. Pues una enorme emoción, la verdad. Claro. Lo recuerdo así. También, desde luego, que se siente el peso de la responsabilidad por el tamaño de institución, por su historia, por los periodistas que han pasado por ella, por la institución, las plumas que han pasado por las páginas, el reto que representaba eh, pues el esfuerzo colectivo, pero pues imaginado en primera instancia por don Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, de sacar al periódico Excelsior de una situación financiera muy complicada. Entonces ese era un elemento adicional. Pues todo eso se conjuntó, pero tú sabes cómo son las cosas en nuestro oficio, que no te da tiempo ni de pensarlo, ¿no? O sea, inmediatamente tienes que sacar la visión del día de mañana. Entonces, pues todo junto, pero sin mucha oportunidad, y lo agradezco de poderlo reflexionar. Muy agradecido, lo digo por lo que sentí en ese momento, pero también a la distancia, por la confianza de la familia Vázquez y de Ernesto Rivera, nuestro jefe. La verdad es que un conjunto de cosas e inmediatamente hubo que ponerse a trabajar y sacar eso adelante. ¿Recuerdas en qué condiciones? Porque yo me acuerdo de una parte que me parece importante. El Excelsior en ese tiempo, que lo rescata don Olegario Vázquez Raña, pues estaba en unas condiciones deplorables. No, terribles, terribles. ¿De qué te Mira, sí, acuerdas? lo recuerdo muy bien. Recuerdo, yo me incorporé en febrero del 2006 y en ese momento, pues apenas acababa de darse el rescate y las condiciones en las que estaban las instalaciones eran pues muy tristes para el tamaño de institución que era Excelsior. Se había venido abajo. Había habido, digo, no quiero juzgar lo que había pasado antes, pero la circunstancia era muy complicada. No había luz en buena parte de las instalaciones, no había agua, había personas viviendo en el periódico. Y todo eso, pues había que atenderlo y el grupo, la verdad es que lo atendió muy bien, resolvió cada una de estas situaciones personales de los cooperativistas Claro. hasta ese momento. Y, y bueno, y al mismo tiempo había que hacer el periódico al tiempo que se resolvían situaciones personales y de grupo, ¿no? Era muy complejo, la verdad, muy complejo. Pascal, poco se habla de la rotativa. La rotativa es lo único que no se vino a Ciudad Imagen, en Sí, Avenida Universidad. Fue lo que se quedó allá en, en en, Bucareli, en en Bucareli, Reforma y Bucareli. exacto, en las Sí. instalaciones Eso originales. y el archivo histórico. A ver, cuéntanos por favor el año de la rotativa. Platícanos, poco se habla de la rotativa del periódico Excelsior. A Sí, mira, 105 años, ¿no? digamos que son dos rotativas que se hizo un proceso de fusión para que trabajaran simultáneamente. Y son rotativas de los años 80. Entonces, pues sí, eran máquinas que ya tenían algún tiempo, pero pues recibieron un magnífico mantenimiento y además el equipo que estaba a cargo y que está todavía a cargo, la verdad es que eh, pues ha tenido una enorme experiencia y las hizo funcionar muy bien y funcionan muy bien. Pero sí, efectivamente, pues esa máquina sí tuvo que quedar ahí. ¿Qué datos tienes sobre esa máquina? ¿Qué datos vienen a tu mente
sobre esa máquina que sigue funcionando y que además, pues se tuvo que haber actualizado en muchos sentidos, ¿no? Sí, sin duda se actualizó. Hubo un proceso de reconfiguración, es la palabra que estaba yo Buscando. buscando. Eh, son máquinas de los años 80, pero tan bien hechas que realmente yo creo que pueden durar todavía muchísimo tiempo más. Es muy complejo sustituir una Claro. rotativa, no solamente porque se requiere mucho dinero, sino porque hay que traerlas de muy lejos y hay que pues preparar el lugar donde se van a instalar. Entonces, lo más conveniente en ese momento era trabajar con el equipo que había, darle el mantenimiento correcto, y todo eso se hizo, y la verdad es que nuestra calidad de impresión pues es bastante alta, en eso no se ha escatimado nada. El papel pues no se escatimó tampoco. Hubo desde el principio pues un respeto por la institución, Claro. por darle al lector de Excelsior un producto de calidad, y creo que todo eso se cumplió. Y además, de formar un equipo periodístico, un equipo en todas las áreas del periódico que realmente fuera del nivel que requiere una institución como esta. Sigue siendo la esquina de la información, Pascal. Así se le llamó, digo, no solamente por la presencia histórica de Excelsior, sino también por nuestros vecinos del Universal, del Heraldo, del Heraldo, del Novedades, mucho más reciente de Milenio. Es una zona que ha concentrado periódicos desde hace mucho tiempo. Fíjate que hay un dato curioso. Eh, por ejemplo, algunas de las 14 rotativas de Excelsior tienen su apodo o tienen su nombre. La ¿Cómo no? chancla, la rápida, la lupita, la roja. Cuéntanos. La chancla, que fue la primera. Fíjate que el La día que primera. surgió el periódico hace 105 años, hubo un problema con la rotativa. Estamos hablando del 18 de marzo de 1917. Había una enorme expectativa por la salida del primer ejemplar. Eh, Excelsior se funda sobre otra institución periodística que es Revista de Revistas. Y entonces había una enorme expectativa del primer ejemplar de Excelsior. Acaba de fundarse el Universal, había desaparecido otro gran periódico industrial de la época del Porfiriato, que era el Imparcial. Entonces había esa expectativa de que iba a salir Excelsior. Había muchos periodistas que habían estado en el Imparcial participando en este proyecto, y pues que falla la rotativa. Estas cosas pues pasan, ¿no? Entre paréntesis, déjame decirte una cosa. En un periódico todo está hecho para que, o sea, todas las circunstancias están dadas para que falle, para que no salga la edición. Un periódico es un milagro diario. Cada edición es un milagro diario porque las posibilidades de que algo falle son enormes. Y entonces aquel 18 de marzo de 1917, pues falló todo y el periódico no salió. Y estaban los voceadores esperando el periódico desde muy temprano, y acabó saliendo como a mediodía, y estaban enojadísimos, y en un momento dado comenzaron a apedrear la fachada del periódico, que no estaba en ese momento en el edificio de Bucareli. Estaba, ¿ves dónde está el caballito de Sebastián? Sí, sí, sí. Ahí, donde estaba el caballito de Sebastián, había una calle que se llamaba Colón, que hacía esquina con Reforma, donde está la Torre del Caballito. Ahí había una casona donde se había instalado el periódico temporalmente, y entonces ahí se dio pues una especie de motín de los Uy, no, no, voceadores, no, porque el no. periódico no salió a tiempo, y Imagínate. evidentemente pues los voceadores ganaban pues dinero sobre cada ejemplar vendido, y estaban perdiendo su tiempo. Ya quién iba a querer una edición a las 12 del día. Y pues salió finalmente el periódico con mucha dificultad, y así nació Excelsior ese 18 de marzo del 17. Y por eso la rotativa se llamaba la chancla. Hay muchas versiones de por qué se llamaba la chancla, pero Qué esa fue maravilla. la Qué buena, rotativa histórica. qué buena anécdota, Pascal. La Lupita, ¿no? Sí, Por la Virgen de Guadalupe, también la Olimpiada por justamente cubrir el 68. En fin, los nombres de las más de 14 rotativas del Excelsior es un tema bien interesante y que poco fíjate, se habla. la historia del periódico, una historia ya centenaria, es muy interesante.
En los años 20, Excelsior tuvo una estación de radio, o sea, fue un grupo multimedia casi desde su fundación, desde sus primeros años. En cuanto a sus edificios, después de esta casona que te cuento, se mudó a la calle de Nuevo México, que hoy se llama Artículo 123. Fíjate. Y después de ahí se mudó al primer edificio en la calle de Bucareli que se creó específicamente para el periódico. Ahí estuvo muchísimos años como el edificio principal y luego se compró del lado de Reforma número 18, que había sido, entre otras cosas, la primera sede del Partido Nacional Revolucionario, de lo que es hoy el PRI. Y por atrás se conectaron los dos edificios. Sí. Antes de que se tuviera la esquina. Luego se fueron comprando propiedades hasta completar toda la esquina. En esa esquina, de acuerdo con las fotografías que hay de la época, funcionó una gasolinería y funcionó durante muchísimos años un muy famoso restaurante que es el Ambassadors. No, qué historias. No, que no, llegó no. a ser parte del periódico. Que llegó a ser parte del periódico, por supuesto. Sí. ¿Cuánto que platicar? Pero me parece importante detenernos en la rotativa, porque sin rotativa, alégale, no hay manera. Déjame ir a anuncios QTF y regreso a despedir este espacio contigo, mi querido Pascal. Por supuesto. No, qué maravilla. La Lupita, la chancla. Querido Pascal Beltrán del Río, aquel 18 de marzo de 1917, hablando de esta conmemoración, esta celebración de los 105 años del periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional, Excelsior, allá 1917, publicó el encabezado principal: vientos republicanos soplan sobre el imperio moscovita. Sí, nada más que ahí te encargo, mi querido Pascal, porque siendo 18 de marzo, hace menos de 72 horas, tú vienes aterrizando de una guerra, de cubrir una guerra, también para el periódico Excelsior, y como director del mismo, justamente de ese imperio moscovita en aquel tiempo. ¿Me explicas? Sí, pues la historia puede ser así, la historia puede ser circular, digamos. Y es interesante que efectivamente nuestra nota principal en aquella primera edición del periódico en marzo de 1917, pues tenía que ver con los últimos meses de un imperio, el imperio de los Romanov. Estaba a punto de caer ese imperio y estaba a punto de crearse pues un país llamado la Unión Soviética, ¿no? Venía la Revolución Rusa con Lenin, sobre quien acabas de hablar, con José Luis Trueba, y hoy, 105 años después, estamos nuevamente hablando de Moscú, de Rusia y de su invasión a Ucrania que fue parte de aquella Unión Soviética, y Ucrania que es también pues el lugar donde se fundó la nación rusa, porque pues la primera capital de Rusia, de lo que hoy es Rusia, pues fue Kiev. Entonces la historia a veces es así, es circular, es bastante redonda y es interesante que 105 años después, pues nuevamente una información relacionada con el este de Europa, pues sea la que está dominando el mundo informativamente. Exacto, las cabezas de los periódicos, las columnas. Sí. Ahora, Pascal, la transición, fíjate qué importante, porque, por ejemplo, yo tengo hijos adolescentes y hoy esos chavos adolescentes sí se informan vía digital, sí, a través del Excelsior. O sea, sí hubo una apuesta por la modernidad. Una apuesta por la modernidad. Por la innovación así lo llamarías. Tecnológicas. Uh-huh. Sí, a ver, ha habido quien piensa que el papel, hay quien piensa que el papel va a desaparecer, digamos, como medio físico para informarse. Yo no estoy tan seguro de que esto vaya a ser pronto. Lo que sí es evidente es que la posibilidad de informarse a través de diversas plataformas es real, es lo que estamos viviendo en el mundo. Y creo que desde
desde que Grupo Empresarial Ángeles tomó el periódico, lo rescató, una de las características ha sido pues la innovación tecnológica. Ha sido reconocer que la información se conoce a través de plataformas diversas, plataformas digitales. Estamos hablando de 2006, cuando todavía las redes sociales no estaban en su apogeo. Realmente hablamos de un apogeo de Twitter, por ejemplo, en el año 2009. Y claro, ya teníamos el Internet comercial que venía desde 1995, pero fíjate, en el 2006 estábamos apenas en medio, sumergidos en esta transformación digital que sacudió a los medios de comunicación en todo el mundo. Hubo quien lo hizo muy bien y hubo quien tardó en adaptarse al cambio. Yo siento que en el caso de la nueva administración de Excelsior, la que llegó en el año 2006, esa adaptación fue muy rápida. Y afortunadamente, hoy uno puede informarse a través de Excelsior con el periódico de papel, a través del celular, a través de la pantalla, de la computadora, a través de las redes sociales donde Excelsior tiene presencia. Es decir, Excelsior está inmerso ya y utilizando ya todo ese mundo digital. Eso es un logro Hola. importante, ¿no lo crees? Eso es un logro sin duda fundamental para la transición, una transición digital, una transición que no podemos negar, Pascal. Pues sí, porque además hay diversos públicos. La Además, información es de nicho. Cada quien se informa de diversas maneras. Hay quien prefiere hacerlo a través de las redes sociales. Hay quien prefiere hacerlo a través de la aplicación del periódico Excelsior. Hay quien todavía tiene una computadora en el escritorio y va al sitio web del periódico. Es decir, está abierto Excelsior a diversas posibilidades. Hay quien también pues le gusta desayunar con el periódico de papel en la mesa. Yo soy una generación, fíjate, yo todavía trabajé en máquina de escribir. Todavía un año de mi trayectoria dentro del periodismo, yo hice notas con máquina de escribir y papel carbón. Entonces yo soy parte de esa generación de transformación que tuvo que adaptarse, pero hay quienes nacieron ya en la época digital y a lo mejor el papel ya no les dice mucho. Entonces, la gran ventaja de Grupo Imagen, propietario de Excelsior, es que ha abrazado esa transformación digital, está abierto a la innovación y entonces tenemos un público muy diverso que se informa a través de diversas plataformas. fíjate, entré ahorita a TikTok, pues nada más hay más de 130,000 seguidores. Estás hablando de más de 600,000 likes a través de la cuenta verificada de Excelsior. Entonces, bueno, pues esto O en evidentemente, Twitter, exacto, o entras a Twitter, lo mismo en ¿sí? Instagram. Es decir, tienes una tela de dónde cortar hoy por hoy. Ahora, ojalá estos chavos pudieran también saber que no solo están actualizados en el día a día de la información del periódico de la vida nacional, sino quienes en su momento formaron parte de las filas de Excelsior. Para ti, ¿qué nombres resaltarías el día de hoy, mi querido Pascal? Bueno, mira, hubo grandes nombres, grandes plumas en toda la historia del periódico. Yo creo que esa fue Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, ¿no? Es uno de los grandes Ujú. nombres asociados con el periódico. Octavio Paz. José Emilio Siempre Pacheco, hubo ¿no? José Emilio Pacheco, desde luego. Muchísimos nombres, grandes nombres del mundo literario, del mundo intelectual, han pasado en algún momento de su vida por las páginas de Excelsior y siguen pasando por las páginas de Excelsior. La información cultural siempre ha sido muy relevante en la historia de nuestro periódico. Entonces, sí, desde luego, creo que hay que conocer la historia. Sé que es muy importante pues vivir con los pies en el presente, pero siempre la historia es una referencia importantísima. Eh, Le pedí unos momentitos a nuestro querido Trueba Lara estar con nosotros, porque pues me imagino que él también tiene recuerdos importantes, Pascal, en todo este tiempo del periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional. Yo escribí algo que leí ayer, por ejemplo, de lo que me significaba tomar mis primeras decisiones consultando la cartelera teatral o la cartelera de cine, Uh -huh. ¿no? Para poder decidir sobre una película o una obra de teatro.
cuando yo tenía 8 o 9 años. En fin, creo que todos nos quedamos con una parte muy, muy entrañable del Es que periódico. hay una parte familiar, ¿no? Sí, Hay claro. una parte, porque es un periódico que han leído muchas generaciones del país. Sí. En mi caso era el periódico al que estábamos suscritos en la casa, ¿no? Yo aprendí, digamos, de política, de periodismo, de deportes en las páginas de Excelsior. ¿Tú, Trueba Lara, en 2 minutos? Ay, yo te cuento dos. Las revistas que ha publicado Excelsior son mi vida entera. Lo digo en serio, yo soy el que soy por esas revistas. Nada más para que se quiten las chinguiñas, como decía mi abuelo. Miren nada más, este es del Chango García Cabral. Es revista, no, eran unas portadas del Chango. Sí, de revista de revistas, de Plural. Espléndidas. Sí, Luego Jueves de Excelsior fue Jueves de una Excelsior. maravilla. Y Plural. Plural nos volvió ciudadanos del mundo. Quiero decirlo en serio. O sea, si algo le debemos a Excelsior es que fue la revista que nos hizo ciudadanos del mundo. Examen no lo logró porque tronó luego y los contemporáneos la leían ellos y Antonieta Rivas Mercado. Pero Plural era la revista. Y les voy a contar un chisme real de un amigo que trabajaba en Excelsior e inventaba las noticias. Un amigo se divorcia y trabaja en Excelsior, pero le daba flojera ser reportero. Entonces llegaba a la redacción y las inventaba. Y todo iba muy bien y su vida iba muy bien, cobraba, él no pasaba nada. Hasta que un día anunció el descubrimiento de una rata gigante en la Merced. No solo se encontró no solo Televisa, después fue a buscarla. Talina, nuestra amiga, fue a la Merced a buscar a la trinche rata. Bueno, no les hago el cuento largo, le llamó Regino Díaz Redondo, a Óscar de la Borbolla y le dijo, dime tú, grandísimo desgraciado, ¿dónde está la rata? La inventó. Aceptó que la había inventado y Óscar de la Borbolla pasó de la sección Metrópoli a la zona editorial a escribir sus ucronías. Mi mejor cuate así se volvió periodista con puras cosas inventadas. Luego hubo otra ucronía muy buena cuando anunció que el estado de locura anunciaba su independencia y se volvió estado libre y soberano. Un baboso en el Congreso protestó por la secesión de los manicomios. No falta, era el delirio. Y ahí había gente maravillosa, y hay una muy en especial que yo recuerdo, a don Daniel Cosío Villegas, nuestro Dios tutelar. Querrámoslo o no, la gente decente tiene a don Daniel como Dios tutelar. Él nos enseñó cómo pensar el mundo, cómo entender al país. Maravilla. Y cómo inventarnos la democracia. Pues, entre otras muchas cosas, digo, en sus ratos libres, porque aparte eres... Yo te agradezco, Trueba, tu comentario. Y fundador de instituciones. Yo te agradezco, Trueba, por tiempo. Y a ti, Pascal, felicitarte a ti, a tu gran equipo de trabajo. Tienes grandes plumas. De verdad, el Excelsior cuenta con grandes plumas, gente muy preparada como tú. Y grandes reporteros. Y grandes reporteros, a eso iba. Y grandes reporteros comprometidos, sí o sí, con la información, con el día a día. Y eso no hay manera más que de aplaudirlo, porque cuando vives y tienes a tu encargo, ¿no?, una institución de 105 años, caray, pues el reto es, sin duda, cada minuto. Oye, brutal. Es un trabajo que no se podría hacer si no fuera en equipo. Sin duda alguna. Y con un liderazgo claro. Sin duda alguna. Muchas felicidades, 105 años. Celebramos